Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Desde la Radio. A través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú. Estamos en plataforma a nivel nacional. Bien, queridos amigos, la economía. La economía de nuestro país en este momento tiene un perfil que algunos consideran óptimo para el futuro, de mediano plazo. Otros están observando el desarrollo de nuestra economía en función al corto plazo. Pero lo fundamental es que se están tomando medidas. Y eso es importante porque cuando se toman medidas, y si estas son oportunas y además adecuadas, entonces el porvenir de nuestra economía seguirá en un mejor estándar. Y esto para beneficio de los ciudadanos, porque finalmente cuando un gobierno administra la economía, no lo hace solamente para que el país en su conjunto o crezca el Producto Bruto Interno o sencillamente podamos desarrollar una serie de potencialidades y fortalezas, sino finalmente la economía tiene un objetivo fundamental, que es llegar a todo el país, a los ciudadanos, ofreciéndole bienestar. Y bienestar implica tener servicios adecuados, bienestar significa tener empleo seguro, y bienestar significa que cada ciudadano, dentro del marco de sus expectativas, vea que su desarrollo personal y en comunidad va por buen camino. La economía, si es estable, garantiza muchísimas cosas. En eso no hay ya ni siquiera que poner en debate el tema. El ministro Segura, el ministro de Economía, se ha fijado incluso comprometiendo su gran apellido personal, tener una economía segura. Es decir, Segura quiere tener una economía segura. Y eso es lo que está haciendo, según me han informado, en el gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas, tratando en lo posible de articular una serie de mecanismos que permitan justamente que esta economía que ha sufrido un bache a lo largo de estos últimos meses, empiece a dar frutos en su crecimiento. Y es por eso que en septiembre, por ejemplo, 2.68% del PBI ha crecido septiembre reitero, y esta recuperación de septiembre probablemente se dé también ahora que se haga una evaluación de lo que es el octubre pasado, y ojalá que así con la inyección que se da de estos 1.000 millones de soles, por un lado, para ampliar la gratificación al 1.000.000 y pico de trabajadores públicos, también tenga su repercusión en estos otros 600 millones que van a ir para otro tipo de gasto que requiere hacer la administración pública. Pues bien, pero ahora veamos qué medidas se han estado dictando. Han dictado una serie de paquetes que tienen que ver con la reactivación económica. Y una de esas medidas, en el conjunto, es el orden tributario. Y por eso que hemos invitado a Jorge Manini, que es un experto en temas tributarios, tiene largos años, cuando digo largos años, él no es tan veterano que digamos, ¿no? Pero digamos, largos años de experiencia como abogado tributarista. Así que nos puede dar luces qué es lo que va a pasar con las medidas tributarias que el gobierno ha dictado y que pueden ser de aplicación probablemente en las próximas semanas. Doctor Jorge Manini, qué gusto de saludarle, buenos días. Alberto, el gusto es mío, como siempre. Como siempre, después de algunos meses de que no nos hemos reencontrado para hablar del tema tributario. Del aspecto tributario. Cuéntenos, a ver, de la información que usted tiene, estas medidas, las últimas medidas tributarias, ¿cuál es la más relevante para su criterio? Estas medidas vienen, como usted lo ha dicho en la introducción, dentro de un paquete de medidas que se viene dando y esperemos que se sigan dando. Bueno, la más relevante, en nuestra opinión, sería el 20% de prestación para la construcción, pero solo para el sector construcción. Pero usted tiene que explicarle el tema de depreciación en ese 20% del ciudadano, ¿no? ¿Qué cosa es una depreciación? Es aceptar que los bienes del activo fijo, o sea, los que sirven para el aparato productivo, se desgastan. Entonces uno permite deducir ese desgaste y lo utiliza como crédito contra el impuesto a la renta, correcto, o sea, como un gasto más. ¿Correcto? En este caso se ha dado 20% para aquellas construcciones que se inicien este año 2014 y hasta el 2016. ¿Correcto? Esencialmente para el sector construcción, o sea, quieren promover
impulsar el sector construcción. Y lo interesante es que no solo es para las constructoras, sino también para aquellos que compren estos bienes durante ese periodo, ¿no? En mi opinión es interesante, pero creo que debería darse, ya que estamos hablando de medidas de impulso y queremos recuperar la confianza del sector privado, también para los otros sectores. Por ejemplo, minería y hidrocarburos ya tiene una tasa de 20%, pero los otros sectores, especialmente el sector industrial, la tasa de 10%. Creo que quizás debería ampliarse. Usted sugiere igualar, digamos, Igualar. uniformar, digamos. Así es, por lo menos hasta unos 5 años. 20% para todos. 20% por todos, por lo menos por un periodo. 5 años. Que sería un periodo, vamos a decir, por llamarlo, de emergencia. Sí, claro, de reacomodo de la economía, de resurgimiento de la economía. Y esta depreciación, o los efectos de esta depreciación, ¿se considera una inyección a la economía? Claro. ¿Por qué? Porque al tener un gasto mayor, la empresa tiene mayor capacidad, a su vez, de inversión. Tiene cierta liquidez. Tiene más liquidez, porque no va al sector público, sino se queda en la caja. O sea, el efecto, de hecho, es reactivador. De hecho, pero tendremos que ponerlo en todos los sectores. En todos los sectores. Claro, ¿no? Eso es un Solo tema. hay minería y construcción. Minería, construcción y hidrocarburos. Hidrocarburos, claro. Sí, ¿no? Entonces, usted sugiere que se amplíe. Es esa medida, ¿no? Luego se han dado otras medidas que básicamente son ordenamiento del impuesto general a ventas, que, como digo, para efecto lo que llamamos las normas, los bienes intangibles, que la verdad estaban un poco desordenadas y a veces originaba una doble tributación. ¿En qué aspecto el IGB? Sí, el IGB, justamente. Lo que pasa es que a la hora de importar bienes, venían con intangibles y se incorporaba ese valor, o sea, una marca, un derecho a autor en ese bien. O, digamos, cuando se compraba directamente, ya no por un bien, sino se compraba directamente un intangible, llámese, como repito, una marca, un derecho a autor, se grababa el doble si es que venía en un bien a la hora de importarlo. Ahora lo que he dicho es, si viene en un bien, digamos, ya ahí se graba, ya no se graba cuando venga, digamos, directamente a través de internet o cuando lo compre ¿cómo se llama? El adquirente. O si viene, digamos, un empresario compra una marca o alquila una marca, entonces ya se graba directamente como un uso de servicios. Entonces, hoy ya aclarado eso, ¿no? Correcto. Hace un momento usted mencionó, como parte de la referencia al aspecto de la depreciación, para todo lo que está esta suerte de infraestructura de edificios y todo, ¿no? De que puede alentar la inversión en construcción. Hace unos años atrás, vamos a poner 3 años de atrás, la construcción era un boom. Sí, claro. O sea, cada día uno iba por cualquier avenida de Lima, por cualquier lugar, incluso en el interior del país, y encontraba pues estos camiones que andan moviendo el concreto armado, las torres y todo lo demás, ¿no? Últimamente se ha visto un bajón, pero no tanto, porque todavía hay consumo de cemento, consumo de fierro, todavía hay, ¿no? Y otros aspectos que dinamizan la economía, que es la construcción, tal vez es el sector más dinámico de una economía. La construcción. Sí, claro, junto con la agricultura, ¿no? Pero no tanto la agricultura, me parece. Sí, la agricultura. Hoy se inaugura Olmos, ¿sabes usted? Claro, es una gran noticia. En unos minutos más vamos a entrar en cadena porque el presidente va a ir a inaugurar Olmos. Claro. Usted es norteño, ¿no? De Chiclayo, sí. Chiclayano, todos los chiclayanos andan por acá, ¿no? Sí. ¿No? Han abandonado su tierra. Esperemos que con Olmos regresemos. Lo que pasa es que en Olmos va a significar... Oiga, realmente una tremenda inyección en la economía. Son 40.000 empleos directos y 200.000 indirectos. Claro, y toda esa zona va a crecer. 43.000 hectáreas irrigadas inicialmente para generar dentro de algunos, vamos a ver, unos meses o un poco más, $1.000 millones de agroexportación. Estamos hablando de un proyecto grande, ¿no? Volviendo al tema tributario, Alberto, justamente como digo, la depreciación es un mecanismo interesante que no afecta al Estado en el largo plazo. Lo único que hace es devolver liquidez, una parte de liquidez a las empresas, porque tienes un escudo. No es que el Estado deja de recaudar. No, a largo plazo no, porque al principio, digamos, deja de recaudar al principio. Pero una vez que ya acaba ese escudo fiscal, o esa capacidad de gasto, de deducción, ya el Estado, digamos, recauda el íntegro, ¿correcto? Entonces es un diferimiento de sus ingresos nada más.
pero que es muy importante a nivel de impulso de la inversión. Por eso yo decía, hoy día no solo el sector construcción necesita reimpulsarse, sino también sobre todo el sector industrial, que también es un gran generador de empleo y de ingresos, ¿no? Entonces, si nosotros igualamos la depreciación y le damos por un periodo, entonces, un periodo de tiempo, ¿no? Entonces creo que podría tener un gran efecto. Otra de las medidas que se han dado es el tema de eliminar las costas y gastos para efecto de los procesos de cobranza, que es una medida interesante, pero que no afecta a la economía en su integridad. Es solamente para aquellos que han incumplido las normas y que están en un proceso de cobranza, ¿no? Por eso que creo, bueno, pero es un paquete ¿Pero cobranza interesante. de qué tipo? Por ejemplo, ¿Tributaria? tributaria, así cuando la Ya. SUNAT cobra y embarga, todos esos gastos antes se los trasladaban al contribuyente. Digamos, el Al deudor. contribuyente, ¿no? Entonces, ahora no, ahora lo va a asumir la administración tributaria, pero su efecto no es muy No es de importante. gran impacto, digamos. No es de gran impacto. Ahora, para ampliar un poco, las inafectaciones al impuesto temporal a los activos netos, ¿esto qué significa realmente? ¿Qué significa? Realmente también es una norma de formalización. Significa que están ampliando el plazo y reconociendo que entidades que no están afectas al impuesto a la renta siguen inafectas al INTAN. Porque el INTAN en realidad el INTAN es un impuesto a los activos netos, que en realidad es un adelanto del impuesto a la renta. Llamémoslo como lo queremos llamar, pero es un adelanto. ¿Ahora se va a dejar sin efecto? No, al contrario. Lo que pasa es que lo que es aclarando que siguen inafectas en realidad. Ah, siguen inafectas. Claro, ¿quiénes son? Las asociaciones sin fin de lucro, las fundaciones, digamos, y otras entidades. O sea, digamos, son medidas, en este caso administrativas. Administrativas. ¿Cierto? Claro. Que tienen efecto colateral, digamos. No Sí, es que tiene directo. Claro. Por ejemplo, además también le están permitiendo a la administración tributaria notificar mediante el sistema de cómputo, establecer, mejorar el sistema de facturación a través del sistema de cómputo, que está bien porque vivimos una época de adelanto. Pero permíteme, Alberto, sí, cómo no. Yo creo que deberíamos pensar ya en lo que el ministro le llama el cuarto paquete, que realmente deberíamos, desde el punto de vista tributario, obviamente, lo que se llama liquidez o sangre directo a la vena, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, ayer salió una noticia interesantísima. China, con el efecto de reimpulsar el sistema privado, va a deducir impuestos a un nivel de 6.000 millones de dólares. Va a eliminar una serie de tributos, va a reducir tasas. En ese sentido, creo, y el ministro lo ha dicho, que hay la posibilidad, hay el campo, porque tenemos reservas, tenemos capacidad de reducir el impuesto a la renta. En ese sentido, creo que sería importante y sería directo a la vena reducir el impuesto a los trabajadores dependientes o ampliarle las deducciones. Porque como siempre hemos dicho acá... o sea, la cuarta categoría. Quinta categoría. Ah, los dependientes. Los dependientes. Ah, ya. Correcto, pero son los dependientes. En la quinta categoría, lo que pasa es que el impuesto a la renta, ellos son en paquete, en grupo, son el segundo gran contribuyente del impuesto a la renta. Si nosotros le bajamos la tasa, acuérdate, o sea, la masa laboral dependiente es el segundo gran contribuyente. ¿Mucho dinero? Así es. En cuestión de impuesto a la renta es el segundo gran contribuyente, incluso por encima de lo que denominamos los mega contribuyentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros reducimos esos tramos, cuando hay 15, 21 y 30, por ejemplo, si tú ganas renta neta, hasta 90.000 soles al año, de arranque pagas 15%. 15%. ¿Por encima de los 90? De 90 hasta 180. Gradual. Es el tramo de 21%. Y por encima 30% aproximadamente. ¿Y esa es una buena presión tributaria o no? En mi modo de ver es excesiva. ¿Sí? Entonces, excesiva, claro. ¿En otros países? Renta neta. No, claro, pero tienes otros servicios, tienes otras posibilidades. ¿No? Claro, si me hablas de Suecia... ¿Cuál es la presión tributaria que usted estima que hay en este momento en el Perú en términos generales? Bueno, en términos generales estamos hablando del 16% promedio. Pero lo importante es hacerlo por ¿En qué sector está más alto? Claro, esto, ¿no? Y si hablamos de los que estamos, los dependientes, digamos, esta presión es bien alta. Entonces, si nosotros, digamos, modificamos las tasas, por ejemplo, si hasta 30 le ponemos 5%,
a 60, 8%. Y así Usted está sucesivamente va sugiriendo subiendo. usted que al rebajar la presión tributaria en ese sector dependiente, Esta- eso que le quedaría de remanente Lo invierte la lo economía. invierte en la economía. Claro, Ese sería un factor, digamos, de fomentar de fomentar la inversión, de la mover la liquidez, economía, en de otras mover la palabras. economía, porque además las personas que van a hacer, la van a gastar, van a pagar deudas que tengan, y eso va a entrar a la economía, y en todo caso van a adquirir, y al adquirir van a pagar IGB. Entonces, no es que Tiene pierde el un Estado, efecto multiplicador, digamos. súper multiplicador. Súper multiplicador. Claro, ¿no? Entonces, ese es un tema importante. Ahora, ¿no? alguien sugirió en algún momento reducir el IGB, el Impuesto General a las Ventas. O sea, en este momento la presión del IGB es 18, ¿no? 18, sí. Alguien dijo, bueno, bajemos un punto. ¿Es conveniente o no? Usted que desde el punto de vista técnico. Estrictamente técnico podría bajarse, pero creo que el efecto no necesariamente es el mejor o no necesariamente se obtiene un buen efecto de un principio. ¿Por qué? Porque a veces las empresas, lamentablemente, no trasladan ese buen efecto costo. inmediatamente al contribuyente o al mercado. Ejemplo, mire usted el petróleo, los combustibles. Sí, alto. Ya Sí, bajó hace tiempo. hace tiempo y Los griferos siguen vendiendo igual. sigue vendiendo, dice que van a bajar 5%. Mire usted, en Estados Unidos el galón de gasolina, el galón vale $2.50. Acá cuesta casi 5 o $5. casi el doble. Claro. Y no me digan que es solo por impuestos. Es porque los griferos no han bajado el margen. Entonces, a veces sucede. Tenemos que tener un buen mecanismo para que... Lo que pasa es que estamos esa en un libre rebaja- mercado también. Claro, ese es el problema. esa rebaja se traslade al contribuyente, se traslada al mercado. Por eso quizás en este momento, digamos, no podemos dar todos los mecanismos a la vez. No podemos bajar IGB y bajar renta. Quizás renta es más manejable, ¿no? ¿Por qué? Porque además permite reinyectar eso. Ahora, hablemos un poco de la cuarta categoría, ¿no? Porque creo que ese es el famoso dolor de cabeza. Claro. Es decir, los profesionales independientes que a veces le sacan la vuelta también a la ley, pues, o sea, que no pagan. Sí, La claro. gran mayoría dice, dámelo más en efectivo y no te Es recibo. que con las tasas tan altas que tenemos, obviamente... ¿Eso que no. justifica por las tasas altas? Es que ¿Evasión? nada justifica la evasión, Oh, nada claro. justifica el incumplimiento. Pero tengamos en cuenta que, digamos, tasas altas siempre quitan liquidez al contribuyente, ¿no? Y dice, bueno, prefiero por el momento no cumplir, primer tema. Y segundo tema, a veces que no ve los servicios, no ve que el recaudador, o sea, que el Estado le devuelva ese Le pago, compense por le eso. compense con buenos Ya. servicios, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Mire, Pero eso viene terminando siendo un círculo vicioso. O sea, Claro. como tú no me das, yo no te pago. Entonces tampoco es así, ¿no? ese es el gran Tiene problema. que haber una Mire, cultura. Pero mire, nosotros A hace ver. años hemos hablado, y lo hemos visto también Sí. acá, el tema de la seguridad. Conversábamos la figura, acuérdate, mucho tiempo atrás, la del Pepe Vivo. Sí, claro, Hace, claro, de los claro, 80, todo. Y nosotros nos hacíamos los vivos, no pagábamos, y sin embargo, y por lo tanto no teníamos cómo pagar a la policía. Pero sin embargo, como dice el dicho, lo que no se va en lágrimas, se va en suspiros, tenemos que pagar una seguridad privada no se ven lágrimas, fuerte. se ven. Claro, será fuerte, Sí. ¿no? ¿Cómo se llama? En poner rejas en nuestras casas, alarmas y todo, porque si hubiéramos cumplido los impuestos, obviamente tendríamos un Hoy buen no, servicio. claro, hoy no Pero tendríamos volviendo al tema de Sí. cuarta categoría, por eso, si nosotros logramos una baja de la tasa del impuesto a la renta, podemos fomentar de manera real y concreta que aquellos que no cumplen cuarta categoría, porque hay 1 millón que sí cumple, ¿ah? Porque son los que le dan servicio a las empresas, al Estado y le retienen, ¿no? Se vean incentivados a cumplir porque tienen una tasa más adecuada. Hoy día la tasa, el 30%, los márgenes que estoy hablando, 15, 21 y 30, podría ser considerado muy alta. Ese es un tema, ¿no? Esa es una presión un Claro. poco, digamos, Bien alta. Bien alta. Y otro tema, para terminar, ¿alta o bien alta? yo lo considero alta. Ya, Alta. ya, perfecto. Bien alta puede ser, pero alta. Ya. Correcto. Otro tema que quizás debería estudiarse, bueno, los funcionarios del Ministerio de Economía, digamos, por un periodo, una cosa como una medida temporal, quizás desdoblar el impuesto a la renta de las empresas, o sea, permitir lo que se llama la reinversión. De repente, si es que las empresas no reparten dividendos, todo lo dedican a reinvertir, bajar la tasa o darle una tasa especial, 20, 22%, ¿correcto? Y si reparten el dividendo 10, 12%, con lo cual siempre obtienes la misma cantidad,
pero incentivas a la reinversión, a que se capitalicen, se fortalezcan las empresas Ahora, y por lo tanto en ese marco, creen más riqueza, ¿no? en ese marco, ¿hay empresas que están reinvirtiendo en esos términos? Bueno, no hay, Porque en general no hay, hay pues la evasión y la ilusión, ¿no? claro. También, o sea, hay que tomar en cuenta eso. A veces dice, sí, estoy reinvirtiendo y no lo están haciendo. Claro, es buena tu pregunta porque en los años 70 hubo un programa, mira, estoy hablando Sí, de sí, hace sí, 50 años, claro. hubo un programa de reinversión muy interesante y lamentablemente hubo una gran ilusión e incumplimiento, incluso en la selva se crearon empresas fantasmas. Pero también es verdad que cuando, digamos, uno reinvierte y graba los dividendos, esto es, graba el reparto de utilidades, es muy sencillo verlo contablemente. Hoy día hay mejores sistemas de control. Estamos hablando de medidas para que el sector privado se reactive, recupere esa capacidad de inversión, ¿no? ¿No? Entonces, hay otra medida que debería estudiarse por lo menos y pensarse a través del impuesto a la renta. Y tú mencionaste, para terminar este punto, Sí. IGB. Y yo creo que debería complementarse ya lo que se dio en el anterior paquete, que es reestructurar el sistema de percepciones en el IGB. El sistema de percepciones, que es un sistema, algunos interesantes, otros críticos, pero a veces crea distorsiones. ¿Por qué? Porque le dice, usted es agente perceptor. Señor, usted es agente perceptor. Por ejemplo, en un área que es bastante sensible, aceite comestibles, derivado de soya. Hay empresas que han sido declaradas agentes perceptores. Está bien. Pero ¿qué sucede? Hay otras que no. Y con lo cual el comprador va al, ¿cómo se llama? A la gente que no le va a percibir un futuro impuesto. Crea una distorsión, una competencia leal entre los mismos productores. Y hay algunas empresas que han bajado sus ventas enormemente por este tema. Por de eso, percepciones. entonces sería contraproducente bajar el IGB en momentos en que está deprimido el mercado. Sí, yo Porque el creo que mercado está deprimido un poco, sí, ¿no? claro. Algunos dicen que al bajar el IGB se Reactiva. reactiva el mercado, pero como repito y como dije anteriormente, si es que eso en teoría se trasladara inmediatamente al mercado, o sea, al consumidor, sería Y respecto al impuesto pero selectivo al consumo, ¿tiene mayor efectos, digamos? no, en realidad Solo está en salvo, combustibles, ¿no? sí, salvo combustible, claro, que es recaudador, y cerveza, ahora que está cerveza, porque gaseosa no es muy significativo, En cerveza sí, sí, en cerveza sí, y que la cigarrillo gente no existe. consume cualquier cantidad de cerveza, ¿no? Los fines de Pues semana son es la bebida toneladas y nacional, toneladas es de métricas la bebida nacional, de ¿no? agua, la bebida nacional, Agua espumosa. espumosa. Pero, bueno, ahí hay un efecto recaudador importante también. Sí, claro, es claro, pero la verdad que tampoco es que sea digamos, el boom. Si nosotros revisamos el efecto en la recaudación, es importante, pero, digamos, el IGB en general, que debería seguirse atacando la informalidad. Yo lo recuerdo, doctor Manini, a usted haber hecho muchos estudios, incluso en alguna oportunidad nos ha presentado al Congreso, a los gobiernos, ¿no? Sobre la importancia de buscar mecanismos de formalización de la economía en los aspectos donde no hay formalización, porque ahí hay un grueso de ciudadanos que todavía están al margen del sistema tributario. Sí, claro. ¿No? Hay una gran cantidad, vamos a hablar de varios millones, que están al margen. Hoy, Claro. hoy mismo estamos viendo el fenómeno en Gamarra, en Mesa Redonda, ¿no? Donde los informales están pues en cantidades industriales ahí y no pagan un sol de impuesto. ¿Y cómo hacer para formalizar a todo esto? Bueno, Todo este hay sistema. un tema combinado. Por ejemplo, uno de ellos le decía la baja del impuesto a la renta para los trabajadores de quinta categoría incentivaría también a los empresarios, digamos, a tomar estos trabajadores. ¿Por qué? Pues acuérdense, porque cuando uno toma un trabajador dependiente, no solo son los 12 sueldos, son otros sueldos también, que tiene que asumirlo y eso es costoso para la empresa, el empresario. Y a veces el trabajador dice, es muy alto el impuesto, prefiero que me paguen por fuera, porque la tasa es muy alta. Entonces, un mecanismo para ayudar a la formalización es realmente poner tasas más adecuadas al mercado. Moderadas. Moderadas. Y dos, la administración tributaria tiene que seguir con una función mucho más agresiva a aquellas empresas, de seguirlas, por ejemplo, tipo Gamarra, tipo Huachipa, por ejemplo, cada vez vemos incendios en Huachipa y resulta que no eran sujetos del impuesto. Sí, pues. ¿No? Doctor Jorge Manini, nuestra economía tiene
3 o 4 impuestos básicos, ¿no? Sí. El impuesto a las ventas, general las ventas, el impuesto a la renta, Sí. el impuesto selectivo al consumo. No, que es parte del IGB, ¿no? Claro, es parte del IGB. Claro. ¿Y cuál es el otro que...? Aranceles. Aranceles. Pero en aranceles estamos casi cero. Sí, claro, ¿No es hemos bajado, claro. Casi. Claro, Insumos casi, se están tratando de bajar la cantidad para que la gente se pueda estoquear, los empresarios. Bueno, más que estoquear es para que, digamos, tenga un costo más conveniente y pueda... No, ya sé, pero digamos, si yo soy un productor de alguna, digamos, algo, y me bajan los aranceles y puedo traer insumos de afuera, claro. A veces pienso, me estoqueo para garantizar mi producción durante 6 meses. Depende. Ahora, algunos dicen que estoquear no es bueno. No es bueno, pues. Es mejor es dar vuelta a la plata, más rápido, ¿no? Entonces, en realidad, claro, tener aranceles bajos también responde a todo un concepto de mercado globalizado, porque pensando en el mercado, que nuestro mercado tiene que ser un mercado mundial, tenemos que tener costos, digamos, más adecuados y a veces el arancel distorsiona esos costos, ¿no? Doctor Jorge Manini, finalmente la pregunta de cajón. ¿Conviene o no conviene una verdadera reforma tributaria? Pero de hecho que conviene, eso es lo que estamos esperando hace 40 años. Lo que pasa es que siempre tenemos el prurito, a diferencia de ahora, tenemos el prurito de que la caja no da, de que las emergencias, las urgencias fiscales son mayores, ¿no? Hoy día que tenemos un respiro y tenemos fondos, podemos hacer una reforma fiscal verdadera, darle mayor apoyo a la administración, que también la administración, digamos, sea más incorporar agresiva. Más contribuyentes. Claro, incorporar, sea más agresiva en la incorporación de contribuyentes, utilizar sistemas de seguimiento que tengan que ver con los costos de forma más agresiva. Y que nadie vea a la SUNAT como un monstruo. Claro, y que las tasas sean más adecuadas, ¿no? Claro, que no le tengan miedo a la SUNAT, porque yo, cuando he ido a arreglar algo a la SUNAT ahí en Miraflores, uno se sienta, ¿no? Ahí la gente tiene una cara. Yo creo que ahí la SUNAT debería regalar caramelitos, una cosa de eso, ¿no? Porque todo el mundo está con una tensión que le contagia, ¿no? Va a haber caso por caso. Y claro, dice, a ver, Cuquín, pase. ¿No? Entonces, no hay, no, parece que va, ¿no? Sí. Entonces tiene que haber más cordialidad. Es una sugerencia, una cordialidad, decir al señor cuál es su problema, ¿no? En qué lo podemos ver. Pero, y al buen contribuyente ayudarlo, fomentarlo, no tratarlo igual como al mal como si fuera un evasor, esa idea que tiene el auditor debe cambiar, ¿no? Sí, totalmente. En todo caso, los libros... Aunque hay unas jovencitas que tienen ahí en las ventanillas, ¿no? Que sí son muy cordiales, ¿eh? No solo son simpáticas, inteligentes, sino que más cordiales. Entonces uno da gusto. Pero hay unos señores que parece que están recontra aburridos, ¿no? Sí. ¿Y por qué no pagan sus impuestos al día, no? No, pero son señores que... Por ejemplo, hay otro tema, para terminar, no solamente, sí. Por ejemplo, justamente para que los contribuyentes regularicen, deberíamos también tratar de bajar el interés moratorio. O sea, eso es aquel que cumple. Porque eso multiplica y acelera el crecimiento de la deuda tributaria, ¿no? Claro, hay una gran diferencia entre el interés moratorio. Jorge Manini, el gusto que me da verlo nuevamente y que lo veo muy bien usted y además siempre atento en el desarrollo de todos estos estudios, de su estudio de abogados tributaristas, él siempre está al tanto para poder orientarnos como lo ha hecho hoy el día de hoy, con mucha con conocimiento de su materia, de la materia tributaria, y por cierto, muy didáctico, muy simple para que el ciudadano lo comprenda. Gracias por haber venido, doctor Jorge Manini. Por la invitación. Y obviamente estaremos otra vez en contacto. Queridos amigos, ya saben, se habla de corrupción en nuestro país, pero también hemos visto que la corrupción en Brasil, en Petrobras hay como 3.800 millones de dólares que nadie sabe dónde están. Oye, ¿dónde están los 3.800 millones? Nadie sabe. Hay un escándalo en Brasil por eso que ha ocurrido. Y en España, cada día desfilan por las cárceles una serie de funcionarios que han estado metiendo la mano en la caja y se han estado llevando la plata en cantidades industriales. Alguien dijo el otro día en televisión española que los 25.000 millones del huecazo que tiene la economía, 25.000 millones de euros que tiene la economía, gran parte, dicen, podría ser producto de la corrupción. O sea que en todo el mundo hay corrupción y eso no nos va a contentar. Por eso hemos sacado tarjeta roja para los corruptos, para todos esos sinvergüenzas, ¿no? Que están depredando y siguen depredando la economía nacional, hacen lo que quieren, adulterando situaciones que nosotros no lo vamos a permitir. Los ciudadanos honestos tenemos que estar del lado de la ley, del lado del orden, del lado de realmente de lo que significa un país que se respete y que sea respetado en todo nivel. Queridos amigos, gracias con la presencia del doctor Jorge Manini. Nos tenemos que despedir.
Mañana les ofrezco una interesante entrevista, tiene que ver con seguridad nacional, ¿eh? Atentos. No les digo quién viene, pero hablaremos sobre ese tema y obviamente que nos reencontramos en cualquier momento. Desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú, estamos en plataforma, obviamente a nivel nacional. Muy buenos días.